¿Puede un misil lanzado hoy en Oriente Medio convertirse en un crimen de guerra mañana? ¿Quién protege a los civiles cuando las bombas caen sobre zonas sensibles como instalaciones nucleares? ¿Y qué ocurre con el derecho internacional humanitario cuando los actores más poderosos del sistema internacional parecen actuar al margen de sus normas? Muy buenos días a todas y todos. Agradezco en primer lugar a la coordinación del programa por abrir este espacio de análisis riguroso y a ustedes por su compromiso académico. Hoy abordaremos una cuestión tan urgente como compleja: la aplicación del derecho internacional humanitario al conflicto en desarrollo entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Un conflicto cuyas implicancias jurídicas, estratégicas y humanitarias trascienden el ámbito regional y nos obligan a repensar, desde una mirada crítica, por supuesto, el alcance real del derecho en contextos de hostilidades de alta intensidad. No venimos aquí a emitir juicios políticos ni a legitimar o deslegitimar a ninguna de las partes en conflicto. Nuestro propósito es estrictamente académico. Nos proponemos analizar cómo se activa y aplica el derecho internacional humanitario en escenarios que presentan desafíos inéditos: ataques a instalaciones nucleares, amenazas sobre el estrecho de Hormuz, bombardeos en zonas densamente pobladas y el uso de armamento de gran poder destructivo. Este ejercicio no es menor, porque si el derecho internacional humanitario tiene sentido, es precisamente en los momentos donde la violencia amenaza con desbordar toda contención. Y si tiene futuro, este futuro depende de nuestra capacidad para examinarlo, cuestionarlo y enseñarlo, con rigor y sin concesiones, por supuesto, incluso en los contextos más polarizados. Así pues, les invito a pensar esta presentación como una mesa de diálogo académico donde nos interesa más plantear preguntas que imponer certezas. ¿Está siendo respetado el derecho internacional humanitario en este conflicto? ¿O estamos asistiendo a su reinterpretación o incluso desnaturalización en nombre de la seguridad nacional o la disuasión estratégica? Hoy analizaremos los principales principios del derecho de los conflictos armados: la distinción, la proporcionalidad, la precaución, la protección de bienes indispensables y la prohibición de represalias contra civiles, aplicándolos a un caso en curso, con las herramientas doctrinales, normativas y críticas que nos ofrece el derecho internacional humanitario. Porque, como nos recordaba Antonio Cassese, el derecho internacional humanitario no existe para cuando las normas se respetan, sino para cuando todo parece desmoronarse y aún ahí debe seguir siendo exigible. El primer paso en nuestro análisis es determinar si el marco normativo del derecho internacional humanitario se activa frente a los hechos recientes. Para ello recurrimos al artículo 2, que es común en los 4 convenios de Ginebra de 1949, que establece que en casos de conflictos armados entre 2 o más países contratantes, aunque ellos no lo reconozcan, un estado de guerra lo hará cuando haya este precepto base del derecho internacional humanitario convencional. Y ahí se deja claro que la aplicación del derecho no depende de la declaración formal de guerra, sino de la existencia material de hostilidades armadas entre estados. A la luz de los hechos recientes, que incluyen un uso directo y sostenido de la fuerza armada entre estas 3 partes, ataques e instalaciones en territorio soberano y represalias a gran escala, se configura, pues, jurídicamente lo que el derecho denomina un conflicto armado internacional. Y ahí se activa de manera automática la aplicación de los 4 convenios de Ginebra de 1949 en su totalidad, el protocolo adicional primero de 1977, que complementa la protección en conflictos internacionales, las normas consuetudinarias del derecho internacional reconocidas y sistematizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, muchas de las cuales se aplican e incluso a estados que no son parte de ciertos tratados. Esta activación no es optativa, es una exigencia legal y vinculante.
Todos los actores estatales implicados, con independencia de sus argumentos estratégicos o sus motivaciones geopolíticas, deben respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Y es aquí, ahora, donde podemos afirmar que el derecho internacional humanitario se aplica, y si éste se aplica, no es suficiente. Lo verdaderamente importante es analizar cómo y en qué medida sus principios están siendo respetados, desbordados o reinterpretados en la práctica. Por ello, nos vamos a adentrar en el núcleo normativo del derecho internacional humanitario y vamos a empezar por los principios esenciales que rigen la conducción de hostilidades, en particular el de distinción, el de proporcionalidad, el de precauciones en el ataque, el de protección de bienes indispensables y de prohibición de represalias contra civiles. A través de este análisis, trataremos de ver que más allá de las declaraciones políticas, lo que está verdaderamente en juego es el límite entre la legalidad internacional y la barbarie encubierta en nombre de la seguridad nacional. Una vez activado este marco jurídico del derecho internacional humanitario, el análisis se va a trasladar al comportamiento concreto de las partes beligerantes frente a esas obligaciones. En este análisis, el derecho internacional humanitario no va a buscar juzgar las causas políticas de la guerra, sino limitar sus efectos humanitarios más graves, sobre todo en relación con quienes no participan directamente en las hostilidades. Los principios fundamentales que regulan la conducción de las operaciones militares en conflictos armados internacionales van a ser la base para este análisis. Empezaremos con el principio de distinción. Este principio de distinción está contemplado en el artículo 48 del Protocolo Adicional de 1977, donde las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes. Según información del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, Israel habría lanzado ataques contra instalaciones nucleares iraníes como Fordow y Natanz. Si bien estas instalaciones podrían ser vistas como estratégicas, debemos recordar que no basta con su importancia política o tecnológica. Deben estar directamente involucradas en actividades militares para ser considerados objetivos legítimos. Si no hay pruebas claras de un uso militar directo e inmediato, aquí el principio de distinción se va a ver comprometido. Por su parte, Irán también lanza misiles balísticos, presuntamente en zonas densamente pobladas en Tel Aviv y Jerusalén, presuntamente según la media internacional. Y ahí vemos que este organismo internacional de energía atómica, mediante las resoluciones 444 y 533, ha establecido que cualquier ataque o amenaza contra instalaciones nucleares de uso pacífico viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Además, ha advertido que estos ataques pueden causar liberaciones radioactivas con consecuencias graves, incluso más allá de las fronteras del estado afectado. Cuando se emplean armas sin precisión, como misiles balísticos convencionales, contra zonas residenciales o instalaciones cuya naturaleza militar no ha sido verificada, se infringe el principio de distinción. Y esa infracción puede constituir una violación grave del derecho internacional humanitario. Si avanzamos un poco más, vamos a analizar este principio de proporcionalidad, que está en el artículo 51, inciso 5b del protocolo primero, donde se prohíben los ataques que puedan causar pérdidas incidentales de vidas humanas. Presuntamente Estados Unidos e Israel han utilizado armas de alto poder destructivo como las bombas GBU-57. Por lo menos así lo ha dicho el general Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Él ha confirmado que junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones militares, la denominada Operación Martillo de Medianoche, una ofensiva que estaba dirigida contra instalaciones nucleares iraníes. El objetivo principal, de acuerdo a esta presentación, fue el complejo subterráneo de Fordow y las operaciones que incluso
se veían misiles Tomahawk disparados desde un submarino. La proporcionalidad exige no solo evaluar el valor del objetivo, sino también el costo humano esperable. El uso de armas masivas en entornos urbanos o industriales con presencia civil plantea serios problemas de legalidad bajo el derecho internacional humanitario. La falta de proporcionalidad puede derivar en responsabilidad penal individual. Y por ello, seguimos en este análisis y nos tomamos del artículo 57, las precauciones en un ataque. Quienes planifiquen o decidan un ataque tienen que tener dos consideraciones. La primera, tienen que verificar que los objetivos a atacar son militares. Y la segunda, será tomar las medidas de precaución factible para evitar o minimizar las pérdidas incidentales. En este caso, tenemos tres presunciones. Se presume que Israel ni Estados Unidos emitieron advertencias eficaces antes de atacar zonas de infraestructura crítica y presencia civil en Irán. Se presume que Irán, a su vez, lanza misiles sin previo aviso a zonas en Israel. Y según la media internacional, presuntamente, Irán, con la operación denominada Anuncio de Victoria, notifica previamente a Estados Unidos como a Qatar el lanzamiento de misiles. La ausencia de medidas de precaución razonable, como la confirmación de uso militar del blanco o evacuaciones previas o advertencias, refuerza una sospecha de violación al artículo 57 del protocolo. La omisión de precauciones mínimas puede traducirse en infracciones graves al derecho internacional humanitario, especialmente si hay víctimas civiles previsibles. Por ello, debemos considerar el artículo 54 también del protocolo adicional, porque se prohíbe atacar y destruir o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Con este principio se busca evitar que los afectados de las hostilidades se comprometan al acceso a la población civil a recursos esenciales como el agua potable, la electricidad, alimentos o atención sanitaria. Presuntamente, durante las operaciones aéreas conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán, se reportaron daños colaterales en las provincias de Isfahán, donde existían instalaciones nucleares y servicios urbanos fundamentales. Medios internacionales como The Reuters o Al Jazeera informaron también sobre las irrupciones en los suministros de agua, energía, afectando hospitales, plantas de tratamiento, redes de refrigeración de alimentación. Pero también, por otro lado, tenemos varios misiles lanzados por Irán que presuntamente impactaron en áreas urbanas. Durante las operaciones aéreas conjuntas tenemos que considerar que tanto Estados Unidos e Israel reportando daños significativos en las provincias de Irán y de Isfahán, donde coexistían instalaciones nucleares y servicios urbanos fundamentales. Si se confirma que los daños fueron previsibles, evitables o que las armas utilizadas carecían de precisión, ambas partes podrían haber infringido el artículo 54 del protocolo adicional. La afectación de bienes vitales no solo incrementa el sufrimiento civil, sino que puede constituir un crimen de guerra, si se acredita intención o negligencia grave. Y por supuesto tenemos el principio de prohibición de represalias contra civiles. El artículo 51 del protocolo adicional de 1977 prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Y aquí tenemos tres aspectos importantes. El primero va a ser los ataques de Israel a Irán, el 13 de junio. Tenemos los misiles iraníes en respuesta y tenemos la participación de Estados Unidos. Estados Unidos ha enmarcado su intervención en una narrativa de defensa preventiva ante amenazas nucleares. No obstante, si las operaciones estuvieron guiadas por un deseo de castigo o intimidación y no por una necesidad militar concreta, se arriesga a infringir indirectamente este principio. El artículo 51.6 prohíbe expresamente el uso del terror como un método de guerra. Cualquier acción que tenga como efecto directo o colateral aterrorizar a la población civil, ya sea
en Israel, ya sea en Irán, no puede justificarse bajo el derecho internacional humanitario. Las represalias no son la excepción. Acá se pone de relieve una tensión de fondo en el conflicto, la creciente instrumentalización de las represalias, el castigo estratégico y el impacto psicológico sobre la población como herramientas de disuasión. Si bien estas prácticas pueden tener un sentido dentro de las doctrinas de seguridad nacional de cada Estado, bajo el derecho internacional humanitario, esto no es admisible. La aplicación estricta del derecho internacional humanitario no busca neutralizar el poder militar, sino civilizar su uso. Esto implica que incluso frente a ataques previos, la conducta de las partes debe seguir estando sujeta a los principios de legalidad, de humanidad y de necesidad militar legítima. En los últimos años, y particularmente en este conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, hemos asistido a una escena reiterativa. El derecho internacional humanitario es invocado formalmente, citado en comunicados, mencionado en foros multilaterales, pero rara vez respetado de manera íntegra en el terreno. Esto no significa que el derecho internacional humanitario haya perdido su valor normativo. Muy al contrario. Lo que revela esta crisis de cumplimiento es que sus normas siguen siendo un límite incómodo para ciertas estrategias estatales, y eso precisamente prueba su vigencia como herramienta jurídica. Pero también nos enfrenta a una pregunta inquietante. ¿Puede el derecho internacional humanitario seguir exigiéndose si los actores más poderosos del sistema internacional lo aplican de forma selectiva o lo ignoran cuando les resulta inconveniente? La respuesta desde una perspectiva académica, desde esta clase, desde este foro, no puede ser resignarse. El derecho internacional humanitario no fracasa porque no tenga normas. Fracasa cuando los actores encargados de hacerlas cumplir optan por la indiferencia, la interpretación estratégica o la inacción institucional. Y allí también nosotros, la academia, las clínicas jurídicas, los observatorios, los foros, porque debemos asumir una cuota de responsabilidad, por supuesto. El aula, los artículos científicos, las salas de conferencia son espacios de construcción del derecho. Si desde ahí renunciamos a cuestionar, a exigir y documentar, el vacío no lo ocupa el silencio, lo ocupa la fuerza legitimada por la omisión. Como afirmaba Antonio Cassese, el derecho internacional humanitario no está hecho para tiempos de paz, sino para escenarios de quiebre. Hoy, en Oriente Medio, lo que está en juego no es solo la legalidad de ciertos ataques, sino el valor mismo de tener reglas en medio del caos. Por eso, más allá del análisis técnico, la gran pregunta que subyace a este caso es: ¿estamos dispuestos a seguir defendiendo el núcleo mínimo de humanidad que representa el derecho internacional humanitario, incluso cuando su eficacia parezca débil? ¿O lo vamos a relegar a un marco simbólico que se cita, pero que no se cumple? Habíamos iniciado con la interrogante de si es que se aplica el derecho internacional humanitario o no en este caso. Y el derecho internacional humanitario se activa plenamente como marco vinculante en este conflicto internacional. La presencia de hostilidades directas, el uso sostenido de la fuerza entre estados soberanos activa los 4 convenios de Ginebra de 1949, el protocolo adicional de 1977 y el derecho consuetudinario. Su aplicación no depende del reconocimiento formal del conflicto, sino de los hechos sobre el terreno, lo que estamos viendo, lo que la media nos presenta. La proporcionalidad no puede evaluarse solo desde la lógica militar. La utilización de armas de alto poder destructivo como los GBU-57 o los misiles balísticos debe ser sopesada frente al daño humano previsible. Si el daño a civiles o bienes esenciales es excesivo respecto a la ventaja militar concreta, el ataque es jurídicamente inadmisible. Tomamos la mano del principio de represalia no justificada y una violación al derecho internacional humanitario. Ni Israel, ni Irán, ni ningún otro actor pueden invocar una agresión previa para justificar ataques a la población civil.
la prohibición de represalias contra civiles, el artículo 51.6 del protocolo, es absoluta. El terror no puede ser estrategia y el castigo no puede confundirse con legítima defensa. El sistema internacional sufre una crisis de eficacia institucional. La parálisis del Consejo de Seguridad, la limitación de la Corte Penal Internacional y el rol acotado de las agencias como la Organización Internacional de Energía Nuclear plantearon una pregunta incómoda. ¿Quién puede exigir hoy el cumplimiento del derecho internacional humanitario cuando los estados no cooperan o bloquean los mecanismos disponibles? El derecho internacional humanitario exige vigilancia crítica, constante y no solo una denuncia técnica. En tiempos de conflicto asimétrico, ataques preventivos y guerras híbridas, el derecho internacional humanitario debe ser defendido con más fuerza desde la academia, desde la sociedad civil. Debemos documentar, enseñar, exigir y sensibilizar. Son una parte mínima de nuestra tarea, como la humanidad siga siendo un límite de la guerra. Y con esto concluyo esta pequeña intervención, no con respuestas definitivas, sino con interrogantes necesarias. ¿Sigue el derecho internacional humanitario teniendo capacidad real de contención? ¿O se está convirtiendo en una etiqueta vacía que legitima discursos pero no frena violencias? Estas preguntas no pretenden incomodar por estilo, sino por necesidad. Porque si no las hacemos aquí, en este espacio de reflexión, de análisis, en este espacio académico y de responsabilidad intelectual, ¿dónde las haremos? Muchísimas gracias.